Lo anticipamos antes de la pausa comercial. Sergio supo con nosotros. Sergio, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, estuvimos escuchándolo a Jorge Ngaramo, que es un hombre que, por supuesto, tiene una visión absolutamente bien enfocada entre lo que pasa con la economía y lo que pasa tangencialmente con la política. Lo que pasa es que justo estamos en un momento en que hay una discusión que es crucial para el destino del país, que yo creo que es esta ley de bases y el paquete fiscal. Sobre todo porque se viene el Pacto de Mayo, que es otro aspecto fundamental. No sé cómo lo ves vos, ¿verdad? Bueno, yo tengo más expectativas en la ley de bases que en el Pacto de Mayo. Claro. Pero no porque desconfíe del Pacto de Mayo, sino simplemente porque creo que lo que todavía no ha tenido Milei es la oportunidad de tener las herramientas legales para llevar adelante lo que pretende llevar adelante. Claro, o sea, no tiene las leyes. Sí. No tiene las leyes, no ha sacado una sola ley todavía. Ya sabemos que... Y ya se comió 2 paros. Se comió 2 paros, se comió un rechazo del DNU en el Senado, se le va diluyendo el respaldo o la decisión de apoyarlo o de votarle las principales leyes en el Congreso. Esto es muy peligroso porque es un gobierno sin Congreso, un gobierno que tiene una representación mínima en las 2 cámaras, de manera que es muy importante para Milei que una vez que atravesó esta durísima etapa de ajuste económico, en la que no requería mayores leyes ni normas, claramente Milei lo que necesita son herramientas legales para llevar adelante una política que vaya más allá de recortar los gastos del Estado. Y una política que se extiende en el tiempo, que es el tema. Por supuesto. Con respaldo legal, no con un decreto de necesidad y urgencia. Porque aún los economistas más afines al gobierno te están diciendo, cuidado porque el recorte fiscal, si bien debe ser una política de Estado a lo largo de muchos años, porque va a costar mucho trabajo desarmar el estado elefantiásico que la Argentina tiene, sin embargo con eso no va a alcanzar, porque vos tenés ahora una fuerte recesión que como principio positivo, si cabe la expresión, tiene una baja de la inflación, pero también va a costar mucho sacar a la Argentina de la actividad recesiva. Y esto tiene una consecuencia social que ya escapa solo al ajuste que cada uno de nosotros hizo sobre su bolsillo. O sea, empiezan a disminuir las fuentes de trabajo, empieza a flaquear algunos sectores productivos, a entrar en una zona de riesgo, del amarillo pasa al naranja, al rojo. Bueno, entonces hay ahí una situación que pese al todavía importantísimo apoyo popular que Milei recoge en la mayoría de las encuestas, hay que saber que las encuestas reflejan estados volátiles de la Argentina. Y si bien eso cambia abruptamente de un día para el otro. Exacto, y si bien es un dato muy importante, el aguante, para usar una expresión entre comillas, popular, que le está haciendo mucha gente a Milei, a propósito de un duro ajuste que Milei ha decidido, yo creo que eso forma parte de una gran comprensión política de una parte importante de la ciudadanía. Y también hay un consenso, más allá de que Milei suele despreciar habitualmente a una gran parte de la clase política como forma de construcción política, yo creo que hay en este momento, y ojalá Milei se dé cuenta y no lo desperdicie, un consenso posible como el que hace muchos años, Gustavo, no se veía en Argentina. Yo creo que un 70% de la representación política de la Argentina, estoy hablando de lo que se llamó en algún momento el peronismo republicano, el radicalismo, el PRO, otras fuerzas provinciales, coinciden en hacer reformas estructurales en la Argentina que durante mucho tiempo se discutieron. Claro, era impensable lo que pasó en diputados, por ejemplo, con la reforma laboral. Es decir, tan solo que se incluyera y se animaran a tratarla. Incluso había, me parece, y por impericia no se logró, un acuerdo que podía sacar una mejor ley en enero y febrero. Y no salió esa mejor ley en enero y febrero. La primera versión de la ley bases era mucho más profunda en términos de reforma. Sí, mucho más ambiciosa también. Que esta versión. Bueno, es verdad que Milei tiene que negociar y es verdad que le faltan armas políticas para gestionar el gobierno. Acá hay una cuestión que todavía no se ve con claridad. El equipo de Milei es muy chiquito. Seguro. Y muy inexperto. Y eso
se zamparon por la ventana dentro del gobierno. O sea, claro. Que nos guste o no nos guste, si son gobiernos por esas cosas de la Argentina. Es decir, la gente harta de todo lo demás, de la corrupción, que todos los días seguimos encontrando una cosa espantosa en materia de corrupción. Y la gente dijo, bueno, esto no queremos más. A ver qué es lo que hace este loco. Y ya está. Exacto. Esa es la decisión que los argentinos tomaron, yo creo que en general no en forma inconsciente, porque a Milei lo votaron 3 veces el 30%, 2 veces el 30% en las PASO y en la primera vuelta, a lo que luego se sumaron otros 26 puntos porcentuales que venían de otras fuerzas en el balotaje. Es decir, hubo una construcción electoral consciente de una gran parte de los argentinos en hacer presidente a un hombre completamente nuevo que se sabía que no iba a tener Congreso y que no tenía experiencia previa. Perfecto. Esa circunstancia es una oportunidad, pero también es una oportunidad que hay que aprovechar, pero también puede ser un problema si Milei no se da cuenta que a los sopapos es muy difícil construir en el Congreso. Creo que está aprendiendo. Vamos a ver, ojalá que sí, porque, insisto, a mí me importa mucho lo que uno está viendo y que no hemos visto en mucho tiempo, que es un consenso amplio en reformas para una apertura de la economía al mundo, para un encuadramiento de los números fiscales, para que no se discuta si tiene que haber o no déficit fiscal. Esto quiere decir que no se gaste más de lo que se tiene. Bueno, quizá con exclusión del kirchnerismo duro, el resto del sistema político finalmente parece haber comprendido esto. Y sería una pena que Milei lo desaproveche. Ese tipo de acuerdos generales que no necesariamente significan sumisión a Milei, subordinación a Milei, ni nada por el estilo, pero sí la posibilidad de que un montón de leyes y de normas hagan viable que Milei haga las reformas que la gente está esperando. Por eso es importante la ley base, ¿no? Es decir, porque es un primer paso. Ellos lo han dicho incluso la gente cercana a Milei, y lo ha dicho él mismo. Ellos están pensando en que hay que dar estos primeros pasos y que después hay que reafirmarlos de manera contundente a partir del 2025. Están suponiendo un gran triunfo electoral en las elecciones legislativas. Pero eso es larguísimo. Pero yo diría que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Exacto. Entonces, yo por eso te decía hace un ratito, tengo mis reservas respecto del Pacto de Mayo en cuanto a la implicancia. No me parece mal que se haga aquí un gran acto, etcétera, pero si uno compara los pactos que la Argentina llevó adelante en el siglo XIX y el último pacto del que hemos sido contemporáneos en el año 94, esos pactos significaron acuerdos que han persistido durante muchos años en el tiempo y significaron modificaciones institucionales muy importantes. La reforma de la Constitución del 94 que pactaron Alfonsín y Menem, la reforma, el Pacto de San Nicolás que dio origen a la Constitución Nacional, el del 1862, que es el de San José de Flores, que dio origen a la incorporación de la provincia de Buenos Aires, claro, etcétera. O sea, la palabra pacto en la Argentina tiene un significado político. Yo preferiría hablar más modestamente de un consenso. Y el último consenso que nosotros tenemos es el consenso del 83, que vos no lo viste que se firmara en ninguna parte. ¿Sí? El consenso del 83 fue que las fuerzas políticas de la Argentina se pusieron de acuerdo para que no volvieran los golpes militares y en adelante hubiera democracia. Ese consenso que nadie enunció, ni Alfonsín, ni Luder, ni nadie de los protagonistas de aquellos años, se cumplió a lo largo del tiempo y se sigue cumpliendo de alguna manera. Me gustaría que ahora haya un consenso en el sentido de que no tiene que haber déficit fiscal, que la Argentina tiene que ser un país abierto al mundo, que tiene que modernizar su legislación laboral, que tiene que haber una reforma tributaria. Es una agenda no para un gobierno, para varios gobiernos, es decir, a lo largo del tiempo. Fundacional, y para varios presidentes también. Claro, seguro. Y para varios presidentes. Claro, y por eso yo creo muy auspicioso el hecho de que, primero, cuando se habló, en el discurso del anuncio, Milei lo dijo claramente, pero muchos no lo entendieron. Pensaron que era simplemente para los gobernadores. No, van a invitar a representantes de todos los sectores. Algunos incluso que se sabe que de entrada se sabe que no van a ir. ¿Me entiendes? Pero yo creo que eso es una oportunidad, Si esto saliera exactamente bien, es decir, como fue el Pacto de San José de Flores, como fue el Pacto de San Nicolás, si esto saliera estructuralmente y digamos así, en la esencia misma, que no sea
una cuestión enunciativa. Si esto saliera realmente bien, ahí podríamos entrar a pensar en un cambio definitivo para la Argentina. Es que los acuerdos o los pactos, o como los queramos llamar, los mejores no son los que se firman, son los que se cumplen. Exacto. Y si vos, para seguir haciendo historia, ya que fuimos a eso, claro. Es un tema que nos gusta, los presidentes de la generación del 80 estaban muy enfrentados entre ellos. Mitre con Sarmiento, Sarmiento con Roca, Avellaneda, Pellegrini, Juárez Selman. Digamos, entre ellos estaban enormemente enfrentados. Sin embargo, esos presidentes, aquellos políticos que también se tiraban tiros en la calle, en medio de revoluciones, etcétera, no discutían algunas cuestiones esenciales, como en ese momento, la fundación del Estado Nacional, la apertura de la Argentina al mundo a las exportaciones y el desarrollo capitalista. Eso no se discutió. Y la Argentina se desarrolló. Milei suele hacer mención a esos sí, próceres de la generación del 80. No sé si los ha leído y los ha entendido del todo, pero ejemplos más próximos y más cercanos en el tiempo, hay muchos países cercanos a la Argentina que tienen políticas de Estado que no modifican. Chile. Desde Chile al Uruguay, el mismo Perú, que cambia presidente cada 3 meses, pero no cambia su política económica monetaria. Digamos, hay acuerdos fundantes de recuperaciones de determinados países. Bueno, esa es mi esperanza y por eso... Ojalá que la comparto con vos. Sergio, muchas gracias por tu presencia. Podemos seguir charlando. Lo hacemos muchas veces, nos ponemos a conversar y nos damos cuenta y nos olvidamos de los compromisos que tenemos. Afortunadamente. Afortunadamente. Tenemos toda la intelectualidad a flor de piel.